Isaías capítulo 9, verso 7. Jesucristo es un hombre de historia. La historia suya y la historia mía quedará en los corazones de las personas en los que nosotros influimos de alguna manera. Les platico esta historia rápidamente. Estaba en Miami, Florida. Me conocen porque saben que tenemos una página de internet y de las cuales la iglesia es, ahora sí, lo que proyectamos a larga distancia. Y estando en Miami, me acerqué con esta persona y le pregunté: ¿qué te trae a Expolit? Y me dice: traigo mi nuevo material discográfico. Le dije: déjame verlo. Entonces me entregan mucha música para poner en la página de internet y leí los personas integrantes dentro del disco. Y dentro de los nombres que habían en el disco, había un nombre: Noé Campos III. Cuando veo el nombre, le digo a la mujer: cuando llegues a tu ciudad, saluda a Noé. Y me dice ella: ¿de dónde lo conoce? Le dije: no te voy a decir nada, solamente salúdalo de mi parte. Dile que Samuel que le mandó saludos. Llegó ella a su ciudad. Después Noé me contó la historia. Llegó ella a su ciudad y entonces le dice ella: te mandó saludos Samuel ¿qué? Y le dice él: ¿dónde lo viste? Dice: en Miami, allá lo miré. Y le dice ella: ¿de dónde lo conoces? Y le contesta: ese fue mi primer maestro de música. La historia de usted quedará grabada en los corazones de aquellos a los que usted influyó. Ahora, entienda esta parte, que es una parte vital. Usted puede influir a alguien de manera positiva, pero también puede que influya a alguien de manera negativa. Pero la historia de Jesucristo influyó en nuestro mundo de manera tan positiva que lo ha cambiado. La historia de Jesucristo ha sembrado huellas profundas en nuestro mundo, a lo cual no puede ser olvidado el nombre de Jesucristo. Puede ser odiado, pero no olvidado. El nombre de Jesucristo puede ser despreciado, pero no olvidado. Hay muchas personas que odian el nombre de Jesucristo, pero no pueden quitarlo de la historia. Porque Isaías capítulo 9, verso 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Y hace 4 aclaraciones importantes. Por eso el nombre de Jesucristo puede ser odiado, pero no olvidado. Y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Señor, te damos gracias. En este último domingo del año, podemos estar aquí en tu casa para agradecerte tus bondades. Podemos estar aquí en tu casa porque encontramos un lugar en el cual tu nombre no simplemente es alabado, pero un lugar que nos recibe para poder entregarte nuestra adoración. Gracias porque tu nombre, tu historia, tu persona, tu ejemplo jamás podrá ser olvidado. Nuestro mundo ha sido marcado por tu persona de tal manera que jamás tu nombre puede ser ignorado o olvidado. Hoy te agradecemos por la gran oportunidad de llegar a este domingo último del 2017. Quiero que bendigas, Señor, a cada familia que ha estado presente en esta casa. Quiero que bendigas a aquellos que no están en este momento. Que los guardes, que los ayudes, que los bendigas, que los protejas. Que los guardes de regreso a casa cuando regresen. Y te pido, Señor, que hoy tu palabra pueda bajar a nuestro corazón, a nuestra alma y hacer en nosotros ese cambio necesario que tanto necesita nuestro mundo. Te bendecimos
En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Puede sentarse esta tarde. Napoleón, que era un genio para comprender a los hombres, citado por Benton, dijo lo siguiente. Dijo: conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo es un hombre. Las mentes superficiales ven un parecido en Cristo y a los fundadores de imperios y los dioses de otras religiones. Este parecido no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión existe una distancia infinita. Todo lo referente a Cristo me asombra. Su espíritu me anonada y su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otro personaje del mundo, en el mundo, no hay término posible de comparación. Él es ciertamente un ser único. Sus ideas y sus sentimientos, la verdad que anuncia, su manera de convencer, no son explicadas ni por alguna organización humana ni por la naturaleza de las cosas. La Biblia ha probado ser notablemente exacta en lo que dice acerca del mundo antiguo. Por ejemplo, Lucas nunca se equivocó cuando cita 32 países, 54 ciudades, 9 islas y varios gobernadores. Así que no hay razón para que el Nuevo Testamento no sea aceptado como documento histórico confiable que nos entrega una valiosa información en cuanto a la vida y muerte de Jesús de Nazaret. Nuestro Jesucristo es el que ha marcado la historia y espero que haya marcado nuestro corazón. Espero que como cuando se marca un tatuaje en el brazo o en alguna parte del cuerpo, la sangre de Jesucristo, la marca de su salvación, la marca de su perdón, la marca que hizo en nosotros permanezca para siempre. Y que no haya pecado alguno que sea capaz de borrar la profunda marca de cambio que Dios hizo en nuestro corazón. Porque cuando hemos sido tocados por Jesucristo, nuestra vida ha cambiado radicalmente, a lo cual nosotros mismos no nos podemos reconocer. Por eso el testimonio de hoy: antes era un desastre, dejé la droga, dejé el alcohol, dejé esto, dejé, solo lo hace Jesucristo, querido. Por eso es que podemos pensar y decir que si la marca de Jesucristo no está en nosotros todavía, necesitamos poner nuestro corazón a su disposición para que lo marque de tal manera que no lo podamos olvidar. Ese es Jesucristo. El efecto que Jesús ha hecho en la vida de los hombres a través de la historia no ha sido un suceso accidental. No es como dice el letrero del taller mecánico donde se reparan coches y dice: nos conocimos por un accidente. Jesucristo no fue un accidente, fue un plan llevado a cabo meticulosamente en cada instante, hasta que el momento preciso y perfecto Dios decidió encontrarse con nosotros y enseñarnos que su majestad es lo que estábamos buscando. Es muy fácil argumentar en contra de Jesús, pero es imposible borrar los hechos históricos, la influencia presente y la profecía en cuanto al futuro que nos marca, que es y seguirá siendo Jesús mismo, de quien depende no solamente la historia y el presente, sino que también el futuro, que es dependiente enteramente de su persona y su obra. ¿Qué tanto hemos cambiado desde que aceptamos a Jesucristo? ¿Qué tanto Dios ha influenciado nuestro corazón desde que aceptamos a Jesucristo? Estoy seguro que si le preguntáramos al refrigerador qué cosas han cambiado desde que llegó Jesucristo a la vida, te diría: extraño el Budweiser en el congelador. Extraño la Corona en el refrigerador. Y quizás si lo hacemos de manera
simbólica, el refrigerador diría: hace mucho que no tengo crudas, porque ya no me embriagas con ese olor. Desde que Cristo llegó a nuestra vida, hizo un cambio en nosotros que no podemos hacerlo solos. Por eso su persona marca nuestro corazón de manera tan profunda que no lo podremos olvidar. Por eso aquel que se aparta de Jesús, aquel que abandona el camino, aquel que decide irse por cualquier razón, aquel que quizás dice: yo no quiero ser cristiano más, puede intentarlo, pero en su mente y en su corazón, en aquel lugar donde él no tiene manera de borrarlo, quedó grabado el momento en el que Jesús cambió, tocó su corazón, y donde quizás de manera intuitiva, quizás de manera inconsciente, quizás de manera sin quererlo, algún día lloró su corazón y sus lágrimas rodaron, y con mirada hacia el suelo dijo: hace mucho que necesitaba que alguien como Jesús tocara mi corazón. Por eso, aunque lo niegues, por eso aunque te vayas, por eso aunque le intentes olvidar, jamás te podrás quitar de tu corazón la marca profunda que hizo su persona en tu vida. No importa dónde vayas, no importa cuánto corras, no importa cuánto sepas, no importa cuánto ignores, no importa cuántos triunfos, no importa cuántos fracasos, no importa cuántos éxitos, no importa cuántas cosas olvidadas. Lo que va a importar algún día es que cuando Jesús, en aquel precioso momento, quiera recoger nuestra vida, va a buscar si la marca de su espíritu todavía está en nosotros. 3 años y medio de la vida de Jesucristo han sido suficientes para que a lo largo de 2000 años todavía nos haga falta seguirlo estudiando. Su forma de vida, lo trascendental de su nacimiento, lo impactante de sus enseñanzas prácticas, su ejemplo inconmovible, su vida admirable y su muerte sacrificial. Qué impresionante vida la de aquel que, siendo Dios, se hizo hombre para salvar al hombre que nunca podría aspirar a Dios. Qué vida tan impresionante. Se dice que para que un profesional, por ejemplo, un músico, sea un músico profesional, necesita no menos de 10,000 horas de práctica. ¿Cuántas horas? 10,000. Y si son tantas, más vale que comiences temprano. Sin embargo, la vida nuestra puede recibir una transformación tan grande y tan maravillosa, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, porque el poder de Jesucristo es suficiente. Por eso es que su forma de vida nos enseña a nosotros a que, a pesar de la tribulación, del dolor, de la injusticia, de la falta de paz, todavía podemos vivir en paz con Dios. Son miles de expediciones las que han dado a la búsqueda de sus rastros en la historia. Son millones de libros los que han inspirado su persona. Y son billones de corazones que se han conmovido al mirar levantarse en la historia el más grande de los ejemplos en cuanto a la verdad. En estos días, Apple acaba de reconocer, lo sabíamos, lo intuíamos, porque nuestros teléfonos se ponen lentos cada determinado tiempo. Y acaban de reconocer que ellos los hacen lentos. Pues ¿quién más lo puede hacer sino ellos? Entonces, si nosotros entendemos que la vida de Jesucristo ha traído verdad,
Tenemos que entender una cosa. El único producto que podemos comprar sin ser engañados es la salvación. Porque cada una de las cosas que Jesucristo te promete en la salvación son verdad. Los jóvenes creen que tienen amigos. Entre los 14, 15, 18, 19, creen que tienen amigos, pero no son amigos. ¿Ok? Enférmate y vas a ver que no son tus amigos. Los jóvenes creen que los papás no los quieren. Enférmate y dice, dime quién te va a cocinar tu pollito. Mi amigo va a venir a cocinarme. Sí, cómo no. Por eso tenemos que entender que el único producto que podemos comprar en el cual no hay engaño se llama salvación. Jesucristo te promete una cosa y Él la cumple. No es como el papá o la mamá que dice, al llegar a casa vas a ver y no pasa nada. No. Jesucristo te promete algo y lo cumple. Los más grandes colmos de la humanidad han sido abatidos en la persona y obra de Jesucristo. Ha mostrado que es posible vivir de manera pacífica cuando el corazón es tratado por quien instala en él un amor que nadie más hace germinar. Es extraño lo que las personas creen. Es extraño. Por ejemplo, el borracho cree que puede dejar el vicio cuando él quiera, pero nunca quiere. No es cierto, no lo puede dejar. Si lo pudiera dejar, lo hiciera. Y si lo pudiera dejar, no se llamaría adicción. Y luego de pasar de ser una adicción, los terapeutas lo llaman enfermedad. ¿Me explico? Pero antes de ser determinada una enfermedad, es llamada una adicción. Y antes de ser determinado adicción, se puede llamar gusto. ¿Ok? Ahora, Jesús puede hacer en nosotros y nos enseña a nosotros que Él puede hacer todo en nosotros, siempre y cuando estemos entendidos que podemos vivir de manera pacífica a partir de Jesucristo. Ha mostrado que la justicia existe al haber vivido una vida caracterizada por la justicia. Nos ha entregado la mayor muestra de juicio al mostrarnos que existe una diferencia infinita entre el bien y el mal, de la cual tenemos la necesidad de aprender a distinguir con la finalidad de no errar por los caminos de la vida. Te platico rápidamente. 18 años, 19 años. Termino la escuela. Y entonces había que tomar una decisión. Trabajar o estudiar. Me siento con mi padre a platicar y le digo, papá, quiero ir a la escuela. Mi papá era pastor. Por eso las personas piensan que el pastor es pastor porque no quiere hacer nada. Ningún pastor quería ser pastor. O sea, no es rentable. Financieramente no es conveniente. ¿Ok? Pero lo hace uno por obediencia al llamado de Dios. Que cuando es un llamado de Dios, no es una invitación, es una obligación. Quiero que entienda esta parte. Dios invita a la salvación.
Jesús invita a la salvación, pero Dios no invita al pastorado. Quiero que lo entienda. Jesús invita a la salvación y dice: si alguien quiere seguirme y venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Verdad que eso dice el texto? Esa es una invitación de Jesucristo. Pero cuando Jesús llama al ministerio, no invita. Dice tú o tú. Y cuando Dios dice tú, ¿quién cree que es? Pues tú. No te pregunta, es que si quieres, mijito. No, es que quiero ser abogado primero. Es que quiero ser ingeniero primero. Le dije a mi papá, quiero estudiar. Me dice mi papá, no hay dinero para estudiar. Si quieres estudiar, tienes que trabajar y tienes que pagar tus estudios. Dije yo, eso hago. Había que tomar una decisión. Llegó el momento del primer día de clases y mi papá estaba parado en la puerta el primer día de clases y me dice: papá, ¿ya te vas, mijo? Le dije, sí, papá. Le dije, ya se va tu futuro contador. Le dije, pero, ya cuando le dije pero, entonces papá como me prestó atención, me dijo, le dije, pero quiero ser contador para contar lo mío, no lo de nadie más. ¿Qué cree? Terminé contando lo de los otros demás, pero no lo mío. Y en el camino, justamente el llamado de Dios te trae. Y cuando Dios te llama al ministerio, por eso digo, querido, no creas que ser pastor es algo que quieres hacer. Nadie quiere ser pastor. Todos los que están involucrados en el ministerio es porque Dios los forzó a ser pastores, no porque querían. No había una fila diciendo yo quiero ser pastor. Pero Jesucristo nos ha enseñado, nos ha entregado la muestra más grande de juicio, al mostrar que existe una diferencia entre el bien y el mal. Por eso cuando estás creciendo vas a tomar decisiones. Yo tuve que decir, voy a ir a trabajar y voy a tener que estudiar. Y en mi primer trabajo, como Josh, que no fue en el Buffalo Wild Wings, ¿ok? Yo no aspiré a las gallinas. Fui con un personaje que tenía una ferretería muy grande en la ciudad. Y en una tarde me le planté y le dije, señor Oscar, quiero trabajar. Se me queda viendo y me dice, ¿y de qué quieres trabajar, muchacho? Pues, ¿usted cree que yo le voy a decir de barrendero? Pues no. Le dije, yo quiero ser auxiliar contable. Y me dice, ¿y cuándo terminaste la carrera? Le dije, no, estoy en el tercer semestre. Se voltea viendo y me dice, ¿y tú crees que con el tercer semestre ya puedes empezar? Le dije, sí, desde el primero podía. Y me dice el hombre, no, dice, tú no sabes nada de contabilidad. Tenía razón. ¿Okay? Pero me dijo estas palabras, te voy a mandar con mi contador para que te haga un examen. Y si lo pasas, te doy trabajo. Llegué con el contador. Él era un contador público que tenía su propia agencia de contabilidad. Aparte tenía una academia contable donde él enseñaba todos los días y tenía no sé cuántos maestros. Y entro por la puerta de su oficina y se me queda viendo y dice, yo no sé a qué me miró, pero me dijo, ¿tú eres verdad? Le dije, yo creo que sí. Dice, ¿tú eres el que mandó Oscar? Le dije, sí, exactamente soy yo. Y le dije yo, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo lo supo? Dice, lo supe. Gracias a Dios no me explicó por qué. ¿Okay? Y me dice estas palabras. Mira, tú y yo sabemos, observen nada más la confianza del hombre. Dice, tú y yo sabemos que si te pongo un examen, no lo pasas. Yo me quedé viendo, ¿y cómo que era cierto? Me dijo, pero, fíjese nomás, pero como eres tan aventado, dice, regrésate con Oscar y yo le voy a decir a Oscar que tú pasaste el examen. Imagínense la fuerte personalidad que yo tenía en aquel momento, ¿no? Mi personalidad solo lo convenció al tipo, ¿ok? Regreso con don Oscar y entonces me dice, estás contratado. Ahora,
para poder llegar a las determinaciones que vas a hacer en tu vida, necesitas una verdad. Por eso en la vida necesitas la verdad de Jesucristo para tomar decisiones correctas. La verdad mía era muy simple. Mi papá no tenía dinero para mi escuela, entonces había que producirlo. La verdad de Jesucristo es simple: sin Él terminarás sumido en la mentira. La verdad de Jesucristo es simple: sin Él terminarás en el fracaso. La verdad de Jesucristo es simple: sin Él perderás a tu familia. La verdad de Jesucristo es simple: sin Él perderás tu dinero, porque se lo va a llevar la droga, se lo va a llevar el alcohol, se lo va a llevar el sexo libre, qué sé yo. En mi mundo imperfecto, hace unos días, recuérdate que en todo estoy menos en misa porque no soy sacerdote. Mientras trabajaba en este lugar, del cual gracias a Dios ya terminé, usualmente conozco los carritos que llegan, pero miré un par de carritos diferentes. Vi que se estacionaron, recuérdate, en mi mundo imperfecto. Terminaron sus asuntos, salió él y se fue, como queriendo que no lo vean donde está. Se fue. Y él no quiere que lo vean y yo no lo quiero ver. Salió ella y se fue. Lo que me llamó la atención, él tenía prisa por irse, ella también, pero ella tenía que ir más lento, porque antes de irse tenía que poner en el sillón de atrás de su carro a su bebé para después irse. Él se había ido rápido, pero algo pasó. Y recuérdate, en mi mundo imperfecto, aquellos dos que juegan al amor a escondidas tienen que esconderse de los demás. Cuando él se va, ella también se va. Me llamó la atención que la señora pusiera a su bebé en el asiento de atrás y me hizo una pregunta: ¿qué pasaría si el bebé tuviera conciencia? Gracias a Dios que no la tiene, porque entonces si el bebé tuviera conciencia, sabría que en su mundo imperfecto su mamá y alguien más estaban de forma infragante. La mentira. Por eso te digo, sin Jesucristo terminarás en la mentira. Sin Jesucristo terminarás en un bote de basura. No importa lo inteligente que seas. No importa que hayas salido con un 4.0 de high school. No importa que tengas un degree muy grande. Sin Jesucristo hay una pérdida. Porque Jesucristo nos ha enseñado a tener juicio. En la vida de Jesucristo se han definido los más grandes valores de la humanidad. En un mundo como el que vivía, como el que estuvo nuestro Jesucristo, donde el valor de la mujer era mínimo, donde actualmente el valor de la mujer es propiedad del hombre, y donde en muchos países el hombre tiene autoridad sobre la mujer, incluso de quitarle la vida si ella hace algo incorrecto. Pero en el mundo de Jesucristo, en el mundo que viene Jesucristo a componer y nos enseña juicio, la vida de Jesucristo ha definido los más grandes valores de la humanidad. Por eso cuando Jesucristo, de forma correcta, encuentra a la mujer en adulterio, empieza a escribir en el suelo. Y entonces les dice a los hombres, ¿le dijo a quiénes? A los hombres que creían tener autoridad dada por Moisés a apedrear a la mujer que estaba en el acto de adulterio. Pero el hombre por sobre todo hombre y el nombre por sobre todo nombre, aquel que tenía las manos limpias y que podía ejercer el juicio de Moisés sin ningún problema y arrojar la primera piedra, les dijo: el que de ustedes se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra.
Y entonces el estatus de pecadora se elevó a un estatus de perdonada. Entonces el estatus de condenada se elevó a un estatus de librada. Entonces el estatus de condenable se puso en un estatus de perdonable. Ese es Jesucristo. Tú y yo estábamos en el estatus de condenables, pero Él nos puso en el estatus de perdonables. Por eso es que en Jesucristo nos enseñó el juicio. Los factores de la vida de Jesucristo ha sacado a la luz lo más hermoso. No existe un valor que no sea dado al mundo en la vida del niño del pesebre. No hay mejor valor. Jesucristo es un ejemplo en cualquiera de los terrenos que tu vida necesite un ejemplo, querido. ¿Quieres saber cómo tratar a tu mujer? Pregúntale a Jesucristo. Cuando desde la cruz, a punto de partir, le dijo al discípulo amado: he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio una provisión. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio una provisión. La encomendó en las manos de alguien de su confianza. Por eso es que muchas de las cosas, un valor que se ha dado al mundo en la vida del niño del pesebre, un ejemplo inconfundible. Nacer a la humanidad del pesebre, en la humildad del pesebre, aún siendo un rey. ¿A cuánto les gusta salir de viaje? Ahora, la segunda pregunta: ¿a cuántos les gusta salir de viaje de primera clase? Hay una diferencia, ¿ok? Te explico. Cuando yo estaba joven y bello, gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Yo siempre he creído en ustedes. Y me iba a la escuela. Mi mamá no me daba dinero para la escuela. Me compró una mochilita así chiquitita. Y así. Para mi mamá era una cosa especial. Era verde con rayas negras, la mochilita. Pero la mochilita era de este tamañito así, media gordita y así de la levantadita. Pero esa mochilita era más importante para mí que cualquier libro. Porque esa mochilita llevaba 6 tacos de harina con frijoles y huevo. Y uno de los tacos era con mermelada de fresa. Entonces, viajaba a mi escuela sin dinero, pero con lonche de primera clase. De las historias que más mi hija recuerda fue cuando quisieron irse de viaje de última clase. Fuimos por ellos y ya no había mucha fuerza en el camino y nos quedamos en el primer hotel cucarachero que encontramos. Después de esa experiencia ya no quiere viajar con nosotros. Pero luego mi esposa me dijo un día en los últimos viajes, me dijo: no me vuelvo a quedar en un hotel de menos de $100.
Porque cuando viajas sin dinero, no te gusta. Pero cuando viajas con dinero, te encanta. Jesucristo es viajar de primera en esta vida. Jesucristo es viajar de primera en esta vida. No lo entendiste, querido. Jesucristo es viajar de primera en esta vida. Porque cuando, mira bien, escucha por favor. Porque cuando tú viajas con Jesucristo y se te rompe tu carro en cualquier parte donde estés, no me importa dónde estés. Te lo digo porque yo lo he vivido. Y levantas el teléfono y le dices: pastor, soy el pastor Samuel, ¿qué? Y me quedé tirado en Sierra Gorda, así se llama la montaña. Y necesito saber a dónde me puedo ir a hospedar. Y me dice: ¿quién es tu pastor? Samuel, ¿qué landero? Ah, el del bigote, ese mero. Atiéndanlo porque es el hijo del pastor Samuel, qué landero. Pero si llamas y dices: no, pues soy el borracho de la esquina. Pero cuando viajas con Jesucristo, viajas en primera clase. Por eso Jesucristo nos ha enseñado que al nacer con la humildad del pesebre aún siendo rey, vivir en la sumisión de sus padres aún siendo Dios, vivir sin prestarse a la tentación aún siendo hombre, negarse a la violencia aún sufriéndola, dejarse morir aún siendo la vida. Ese es Jesucristo. La vida de Jesucristo nos ha enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Nos ha enseñado a vivir de una forma mejor. Por eso es que cuando hablamos de Jesucristo, cuando tenemos a Jesucristo, la vida de Jesucristo nos enseña el bien. Su vida ha sido el mayor bien entregado a la humanidad. Querido, si yo te pregunto a los hermanos cristianos de hoy, que obviamente vienen del mundo, les pregunto: ¿les gusta que sus niños se junten con sus tíos mundanos? Otra vez. ¿Les gustan que sus niños se junten con sus tíos mundanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Son buenas personas, maldicientos y borrachos, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Porque usted ahora viaja en primera clase. Porque usted ahora viaja en primera clase. Y porque sus niños le dicen: papito, gracias, mamita, gracias. Y no como los niños mundanos, que en la versión de mi mamá, a la cual quiero y respeto, no por lo grande que está, sino por los trancazos que me puso. Decía: crecieron como animalitos en un mundo salvaje. Por eso cuando viajas con Jesucristo, viajas en primera clase. Por eso cuando preguntan quiénes son los padres de este niño o de aquel niño o de aquella niña, dicen: porque sientes orgullo de que aquel niño que viaja en primera clase se comporta de primera clase. Porque lo aprende ¿dónde? ¿En dónde? En el bar. Porque lo aprende en la casa y primeramente en la casa de Dios. Por eso la vida de Jesucristo nos enseña el bien y el mal, la diferencia entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Cualquiera puede ser un cristiano falso, pero ser un verdadero cristiano requiere algo más que un simple deseo. Requiere una entrega total, requiere llegar al sacrificio y estás dispuesto a hacer lo necesario con el fin de ser cristiano verdadero. Jesucristo nos ha enseñado la justicia.
En unas palabras interesantemente hermosas de Jesucristo. Una de las grandes enseñanzas de Jesucristo se resumen de la siguiente manera en Marcos capítulo 12, 17. Dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, dicho de manera simple, si quitáramos todo lo que dice el texto y pusiéramos una sola palabra, ¿por cuál la sustituiríamos? A ver esta fila, ¿qué me dice? Si quitáramos todo el texto, póngame el texto por favor otra vez. Si quitáramos todo el texto, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si quitáramos el texto, pero dejáramos Marcos 12, 17 y quitáramos todo lo que dice el texto, ¿por qué palabra sustituiríamos todo el texto? Sugerencias. La fila derecha. ¿Por qué palabra sustituiríamos todo el texto? ¿Perdón? ¿Qué es de Dios? ¿Es una pregunta? Ok, una pregunta. El hermano dice, ¿qué es de Dios? ¿Ser justo? Ok. Si quitáramos todo el tela, toda la palabra y la sustituiríamos por una sola, ¿cuál sería la palabra? ¿Perdón? La hermana dice diezmo. El mundo no entendería esa palabra. ¿Por qué palabra la sustituiríamos? El hermano está hablando a la esposa. Justicia. Pero yo preferiría utilizar la palabra honestidad. ¿Ok? Porque si nosotros sustituimos el texto y le quitamos todo lo que dice el texto y lo sustituimos por la palabra honestidad. Cuidado con esta, porque esta lleva veneno, dirían en el fútbol. Porque vienen las taxas y vas a decir, honestidad. Si quitáramos todas esas palabras, la palabra que acomodaría a eso es honestidad. Honestidad con el rey, honestidad con tu persona, honestidad con tu esposa, pero honestidad con Dios. Y no porque Dios necesite que tú seas honesto para que Él conozca tu honestidad, sino porque Dios sabe al actuar si eres honesto o no. Por eso Jesucristo nos ha enseñado a través de su persona la justicia. Y esa es la gran necesidad de nuestro mundo. Hoy necesitamos la justicia, justos en la repartición de nuestros bienes a nuestros hijos, justos en el trato a nuestra pareja, esposa o esposo, justos en la posibilidad de gastos de cada quien, justos en la entrega de libertades de cada persona de la familia, justos en el uso de los bienes de la familia, no de una persona en particular, justos en cuanto a nuestra casa espiritual. Y este es un tema escabroso. Justos como Dios manda, que a fin de cuentas la forma más difícil de justicia a la cual podemos aspirar. La justicia divina se encuentra basada en los bienes, en el bien a los demás. Dilo conmigo, la justicia divina se encuentra basada en el bien a los demás.